Bienvenidos todos a este segundo episodio de mi canal Carolina Fernández Baita, abogada laboralista. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene muchas preguntas, tanto por parte de empresas como de trabajadores. Hoy día te voy a explicar si puedes quedarte más horas acabada tu jornada laboral y que estas horas deberían de pagarte, o está bien que no te las paguen. Inclusive en algunos casos dicen que pagan con pizzas. Hoy lo vamos a estar conversando. Hola, soy Carolina Fernández Baita, abogada laboralista, asesora legal de empresas, y hoy te voy a contar lo que son las horas extras. Como bien todos sabemos, las horas extras vienen a ser minutos, segundos u horas de exceso de jornada de trabajo. Sí, así como lo estás escuchando, las horas extras pueden ser inclusive segundos, porque existe amplio sector de empresarios y también de trabajadores que me dicen: Carolina, las horas extras no pueden ser segundos, se cuentan a partir de 1 hora, pero eso es totalmente falso. Las horas extras pueden ser segundos, minutos, horas de sobretiempo que se pueden dar después de terminada la jornada laboral o inclusive antes de la jornada laboral. Por ejemplo, si tu horario de trabajo es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, si llegas a tu empresa a las 7 de la mañana y estás trabajando, tienes 2 horas extras. Si sales de tu empresa a las 10 de la noche, tienes 6 horas extras. En ese sentido, esas horas extras deben ser pagadas, así como lo escuchaste. Las horas extras en este sentido son sobretiempo, que puede darse antes o al término. Y la principal característica es, ojo con esto, es que es un acto voluntario, al igual que la renuncia, como ya lo hemos comentado en el podcast de la semana pasada. Las horas extras vienen a ser actos voluntarios que tiene el trabajador porque quiere hacer sobretiempo, claro. Obviamente el sobretiempo debe ser pagado. La base legal de esto es el decreto legislativo 854. Lo menciono porque siempre me preguntan la base legal cuando comento estos temas. Y claro, es importante conocerlo de todas formas. En este sentido, las horas extras son voluntarias, que se van a dar al inicio y al término de la relación laboral. No pueden ser forzadas, no pueden obligarte. Es decir, nunca podrán decirte: estás obligado a hacer horas extras. Si te quedas haciendo horas extras, vas a tener una renovación de tu contrato. Si no te quedas horas extras, no te voy a renovar y te voy a sacar. Eso de ahí no está permitido. Por eso es que las horas extras nacen por parte del trabajador. Ten en cuenta que las horas extras tienen un pago distinto al de la hora trabajada. En hora extra tenemos que las 2 primeras horas se pagan con el 25% y es a partir de la tercera hora del 35% de valor hora a pagar al trabajador. Porque así lo dice la normativa y porque se entiende que se busca premiar al trabajador que está haciendo una jornada de hora extra que no es habitual. Eso es importantísimo tener en cuenta. Pueden haber casos, y he visto propiamente con asesorías, de tal vez empresarios que hacen horas extras todos los días. Inclusive me comentan: en el contrato de trabajo he señalado que el trabajador tiene una remuneración de 2.000 soles y que tiene horas extras de 1.000 soles. Entonces, ese tipo de cláusula viene a ser lamentablemente ilegal, porque las horas extras son voluntarias y nunca podría fijarse en el contrato que va a hacer horas extras, porque eso implica decir que el trabajador no está haciendo actuar de forma voluntaria, sino estaría trabajando de forma forzada. Ten en cuenta el siguiente punto, y esto es muy importante que todos lo sepamos. De todos modos, tú que trabajas en recursos humanos, tú que trabajas en planillas, tienes que saber cómo monitorear estos temas para que un día no venga la SUNAFIL, te termine multando, o en todo caso para que el trabajador no llegue alguna vez con una demanda en la vía laboral, ¿no? En ese sentido, las horas extras están permitidas solamente en un caso que sean forzadas. La normativa dice que está permitido que un empleador obligue a su trabajador a hacer horas extras siempre y cuando existe un motivo de caso fortuito o de fuerza mayor que permita al empleador obligar al trabajador a hacer horas extras. Te voy a contar un caso, y es reciente. En los meses de febrero, marzo del 2023, todos sabemos que hemos estado afectados por el fenómeno Yaku. Este fenómeno lamentablemente habría asolado a varias familias de todo el interior de nuestro país y habría dejado una grave afectación en todo lo que viene a ser las instalaciones, predios, etc. Hay empresas cuyas instalaciones habrían estado al lado de la ribera del río y estas empresas se habrían visto afectadas grandemente por las piedras, el lodo que trae todo lo que vienen a ser los huaicos.
Es por eso que varios habrían ordenado a sus trabajadores que hagan horas extras porque existiría un motivo de fuerza mayor, que vendría a ser este fenómeno que habría causado graves destrozos a las instalaciones de la empresa. Allí sí es válido obligar a un trabajador a hacer horas extras. Pero si no hay ese motivo, simplemente obligue al trabajador a que haga horas extras sin ningún motivo, como el que hemos mencionado, allí viene a ser ilegal. Y me estarás preguntando, pero Carolina, si es ilegal, ¿recibo algo adicional? Y esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente, y acá mucho ojo con esto, el trabajador que fue obligado a hacer horas extras tiene el derecho de exigir una indemnización del 100% del valor de su hora extra. Sí, así como lo escuchaste. Tiene derecho a exigir el 100% de lo que vale la hora extra. Tendrá que visualizarlo en su boleta de pago. El empleador tiene la obligación de pagarlo. Y eso es algo que muy poco se conoce y es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque así tal cual lo dice la normativa. Indemnización por pago de hora extra, que es muy distinta de las indemnizaciones legales que existen, como puede ser una indemnización por despido arbitrario, como puede ser una indemnización por daños y perjuicios. La indemnización de hora extra es una obligación legal que se tiene que dar si se obliga al trabajador a hacer hora extra. Por otro lado, y muchos acá me preguntan, ¿no? Siempre recuerdo que había visto un caso hace algunos años de un empleador que me decía, tengo varios trabajadores que cuando termina su jornada a las 5 de la tarde, se quedan todos en la planta. Para eso te comentaré que era una empresa textilera que tenía varios trabajadores en un local ubicado por Comas, y ahí tenía varios trabajadores en su planta industrial. Esos trabajadores, terminada su jornada, que era a las 5 de la tarde, se quedaban en las oficinas. La mayoría de veces eran administrativos. Y uno se preguntaba, ¿qué harían de las 5 de la tarde? El empleador, cuando veía su registro de asistencia, veía que todos marcaban asistencia a las 10 de la noche. Todos. Y uno se preguntaba, ¿qué está haciendo hasta las 10 de la noche? Era bastante la curiosidad. Ven las cámaras y se logra ver que todos veían series en YouTube de Netflix. Es decir, todos veían Netflix desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y ahí viene la gran pregunta. Yo tengo que pagarle al trabajador esas 5 horas extras, pero él estuvo viendo Netflix. Ese es un tema muy controvertido, ¿no? Y que muchos se estarán ahí preguntando. En realidad me tienen que pagar 5 horas extras por ver Netflix, por chatear en Facebook, por abrir mi Instagram en la computadora, por estar conversando con mis amigos. Porque yo sé que hay varios trabajadores que también van de oficina a oficina, o tal vez trabajamos todos en un coworking conversando con los amigos y así se pasan las horas, ¿no? Creo que también puede ser algo normal, la distracción. Pero entonces es obligatorio, ya allí te voy a dar la respuesta, porque todo lo vamos a encontrar de nuevo en la norma. La norma dice que no se le va a pagar hora extra a aquel trabajador que estuvo haciendo cualquier actividad distinta a la que es su trabajo. Entonces a ese trabajador no le tendrían por qué pagar hora extra. Pero claro, ahí viene el tema importantísimo, porque acá te voy a contar otro caso. Un trabajador, un contador que trabajó en una empresa, no voy a decir más datos porque ya muchos se pueden dar cuenta, que trabajó en esta empresa y realmente se fue mal de la empresa porque no le renovaron el contrato. No le renovaron el contrato por un tema de que él estaba viendo la manera de afiliarse al sindicato y ellos se enteraron, los recursos humanos, y dijeron no le vamos a renovar porque puede sindicalizarse. Entonces, ese trabajador obviamente salió de forma enemistosa con la empresa, dice, ok, me debían mis horas extras, voy a ir a cobrarles. Va a la empresa y no le quieren pagar las horas extras. Denuncia ante la SUNAFIL. Después de casi medio año, ve en su cuenta bancaria que le llegó un abono de 5.000 soles. Eran sus horas extras, así como lo escuchaste. Entonces ahí viene la gran pregunta. ¿El contador realmente estaba viendo Netflix? ¿Estaba trabajando? ¿Qué estuvo haciendo esas horas extras? Te contaré que lo que dice la empresa es que el trabajador veía cualquier serie, veía sus novelas en la computadora, inclusive avanzaba trabajos de su maestría en la computadora de la empresa, imprimía con las hojas de la empresa. Pero el empleador no tenía cómo probar esos hechos. Es decir, el empleador no tenía el sustento para esto. El empleador en este caso no tenía videocámaras. Así que decirle eso al inspector es realmente decir nada. Porque el inspector lo primero que te va a decir es, ¿cómo me pruebas de que el trabajador hacía sus trabajos en la maestría? ¿Cómo me pruebas que veía sus novelas, que veía Netflix? Si no hay ningún tipo de documento, realmente estamos ante la obligación de pagarle hora extra.
porque nosotros tendríamos que probar que estuvo haciendo otra actividad distinta a la del trabajo. Entonces, por eso es que el empleador decidió pagarle, para evitar una multa. Recuerda que las multas pueden ser desde los 9.500 para adelante o desde los 10.000 soles solamente por una infracción. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Volviendo al tema de las horas extras, te diría que las horas extras son pagos obligatorios. Ahora, yo sé de varios empleadores que me dicen, Carolina, en realidad no le quiero pagar, le quiero compensar. ¿Y eso está permitido? Claro. Tú puedes decidir al trabajador, decirle que no le vas a pagar, pero le vas a compensar con sus tardanzas, sus faltas, sus días de descanso, etc. Siempre y cuando exista un convenio firmado con las ausencias injustificadas del trabajador. De ahí no le vas a pagar, pero tiene que haber una compensación. La compensación puede hacerse el mes de realizada la hora extra o puede hacerse al siguiente mes. En realidad, eso es de acuerdo entre las partes. Eso es importante saberlo sobre las horas extras. Por otro lado, ten en cuenta que el pago de hora extra es un pago que se tiene que dar de forma obligatoria y también ingresa a la base de cálculo de todo lo que son los beneficios sociales. Sí, tú que me estás viendo y trabajas en planillas y en recursos humanos y siempre tienes la duda de si ingresa a las CTS, si ingresa a las gratificaciones, a las vacaciones, exactamente, porque es un concepto remunerativo, se le paga por trabajar. Y en el caso de cálculo de la CTS ingresan mínimo 3 veces percibidos en el semestre. Entonces todo esto es importantísimo, hablar de hora extra, porque varias veces en consultoría me cuentan sus casos, ¿no? Y como abogada al final me entero de la vida de muchos trabajadores y también de muchos empresarios. El tema de las horas extras, pero acá viene una gran pregunta y lo cuento porque es un caso que justo como varios 5 empresarios me preguntaron lo mismo. Tengo que pagarle la hora de sobre tiempo que se puede dar si ingresa antes de su horario de trabajo. Por ejemplo, les voy a contar un caso para que sea más sencillo entenderlo. El trabajador tiene un horario de ingreso de 9 de la mañana. Él llega a las 8 de la mañana para cambiarse, para ponerse el uniforme. Yo tengo que pagarle esa hora extra. Ahí todos se estarán preguntando, ¿en realidad le debo de pagar? Muchos dirán que sí, porque está en las instalaciones de la empresa. Otros dirán de que no, porque no está trabajando. Pero claro, ¿por qué está yendo allí? ¿Por qué está yendo a la empresa? Por orden del empleador. Entonces acá lo que yo te diría desde mi opinión legal es que acá no se tendría que pagar la hora extra porque no está trabajando. El ponerse el vestuario, la vestimenta, el uniforme no corresponde a ser su puesto de trabajo. Entonces por esa norma se podría refutar. Pero sí te contaré que existen varios criterios de la SUNAFIL, en varias resoluciones, varias multas a empresas donde dicen de que sí se debería pagar hora extra, porque está sujeto a la orden del empleador de que vaya a cambiarse. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Existen muchos pronunciamientos, ya sea de la SUNAFIL, ya sea de sentencias del Poder Judicial, donde hablan acerca de la hora extra, de las horas extras, de cómo se pagan, cómo se compensa. Pero hay que tener en cuenta que lo importantísimo es conocer más de estos temas legales. Bueno, entonces siguiendo con el tema de las horas extras, vamos a una pregunta que me lo dicen también varias empresas y varios trabajadores. ¿Cuándo no me van a pagar horas extras? El primer supuesto es cuando compensas. Vamos a tener en cuenta con horas de descanso, horas de faltas, horas de tardanzas, porque sí, hay varias veces que trabajadores llegan tarde, faltan de forma injustificada y esas horas extras se pueden compensar y eso deberá aparecer en la boleta de pago tal cual y ojo, también debe ir con un convenio de compensación de horas extras. Es importantísimo que todo empleador lo realice y tú que trabajas en recursos humanos también que te encargues de que sea un convenio firmado por ambas partes, porque así tal cual lo dice la ley. Y por otro lado, volviendo al tema de horas extras, yo te voy a contar un caso que en realidad es muy cierto y que ha ocurrido a varios trabajadores. ¿Quién ha escuchado en alguna oportunidad de aquellos trabajadores que realizan horarios mucho menores a cualquier otro trabajador? Los llamados trabajadores a tiempo parcial, los part-time, trabajadores que laboran menos de 4 horas de lunes a viernes, como trabajan menos de lunes a viernes de 20 horas semanales o trabajan menos de 24 horas semanales de lunes a sábado. Son trabajadores cuya jornada se les llama reducida y a ellos se les llama los part-time. Ten en cuenta que los part-time, si bien al día de hoy se está discutiendo mediante un proyecto de ley darle los mismos beneficios a un trabajador a tiempo completo, todavía no hay ninguna norma publicada. Al día de hoy todo part-time tiene derecho a 15 días de vacaciones. No tiene derecho a vacaciones, solamente tiene derecho al pago de gratificaciones.
tampoco indemnización por despido arbitrario. Y eso es lo que se está discutiendo en el proyecto de ley, bueno, que ha sido aprobado, que va a salir la norma próximamente. Lo que te quiero contar acerca de este caso es que, como lo dije al inicio, los part-time tienen una jornada de menos de 20 horas de lunes a viernes y menos de 24 de lunes a sábado. Pero claro, acá hay un punto importantísimo. Si me preguntas, ¿cómo se desnaturaliza ese contrato part-time? Te diría, ¿qué pasa si aquel trabajador que labora todos los días 3 horas y 50 minutos, ves que todos los días está haciendo labores de 8 horas, de 10 horas? ¿Esas horas extras deben pagarse o no? La gran pregunta, ¿los trabajadores part-time tienen derecho a horas extras? Sí, pero el problema con esos trabajadores es que si haces todos los días part-time y horas extras, vas a tener que tu contrato se desnaturaliza y puedes exigir los beneficios sociales de un trabajador a tiempo completo. Sí, CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnización por despido arbitrario, etc. Y de eso ya hay varias sentencias judiciales de varias cortes en Lima, Chiclayo, Arequipa, Huancayo, que todas indican eso. Que sea consecutivo o habitual las horas extras de un part-time implica que ella pueda reclamar derechos laborales de un trabajador a tiempo completo. Imagínate la liquidación de un trabajador que tiene 20 o 30 años en ese tipo de empresas. Mucho ojo con eso. Por otro lado, el tema de la habitualidad hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, porque varios preguntan, Carolina, las horas extras no se van a pagar en part-time. Falso, de igual manera se deben de pagar, pero el riesgo acá es alto porque puede haber una desnaturalización. Recordemos que en temas laborales es muy delicado poder usar la figura correctamente. Si no la usas de forma correcta, vas a tener que se desnaturaliza. Y es que la desnaturalización ya la hemos visto como en contratos verbales, ¿no? Como bien sabes, si eres seguidor de mi canal y también de todos los videos que publicamos en TikTok, ya sabes que tener un contrato verbal te convierte automáticamente en un trabajador estable, indefinido, alguien a quien no le puedes decir no te renuevo el contrato. Solamente es un trabajador al que sí puedes despedirlo siempre y cuando comete una falta grave. Si nunca comete una falta grave, no podrás despedirlo. Claro, excepto si renuncia. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y volviendo al tema de las horas extras, ya para poder ir finalizando, y quiero que todos lo tengan muy en claro, las horas extras, primer punto, son voluntarias. Se pagan al 25 y 75%. Las horas extras deben de pagarse o pueden compensarse con periodos equivalentes de descanso, como puede ser alguna tardanza, alguna falta, porque sé que varios trabajadores pueden llegar tarde, es un hecho totalmente humano, pero claro, las horas extras se descontarían. Ten en cuenta que las horas extras, el pago, la compensación, debe estar en la boleta de pago y también en la constancia de transferencia bancaria si hay un abono. Recuerda que un inspector de la SUNAFIL lo que te va a pedir es la constancia de transferencia bancaria respecto a probar de que le pagaste las horas extras. No basta que te enseñen la boleta de pago. La boleta de pago significa que tú le pagaste la hora extra, pero tiene que ir acompañado de una constancia de transferencia bancaria donde se prueba que le diste el pago a su cuenta bancaria. Y acá te recomendaría algo, y esto es como un bonus: todos los trabajadores tienen que recibir su sueldo en su cuenta bancaria, donde esté su nombre. Si tú me dices, Carolina, en realidad no quiere que le depositen su cuenta, quiere que le depositen la cuenta de su hermana, de su papá, de su amiga, de su enamorada, te diría que no lo hagas, depositan en la cuenta del trabajador. ¿Por qué? Te contaré que he visto varios casos de trabajadores que han denunciado ante la SUNAFIL que nunca le pagaron su sueldo. Se habrán asesorado, etcétera, y el empleador va donde el inspector y le dice, yo le pagué, mira, acá están las constancias que yo le deposité a la cuenta de su mamá. Señora Clotilde Rivera. ¿Y el trabajador cómo se llama? El trabajador se llama Anastasio Herrera Huerta, no tiene ningún tipo de relación con el apellido. Entonces acá no hay ningún tipo de probanza. Es por eso que la constancia tiene que estar a nombre del trabajador. Y si no está a nombre del trabajador, lamentablemente, como en el caso de este cliente, al final terminó siendo uno de nuestros clientes del estudio, en este caso tendrá que volver a pagarle todo lo que no le ha pagado en todo el tiempo. En este caso pudimos salvar la situación porque pudimos presentar un recurso explicando en realidad que sí había una vinculación. Logramos obtener acceso a sus conversaciones por correo, por WhatsApp, donde él solicitaba esto. Pero claro, se tiene que hacer un análisis muy minucioso para poder probarlo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Mucho ojo, las horas extras tienen que estar pagadas en la cuenta bancaria. ¿Se puede obligar a un trabajador a hacer horas extras? Sí, solamente por casos fortuitos, fuerza mayor. Solamente en ese caso. Si no califica en ese caso y lo obligas, si no hay caso fortuito o fuerza mayor,
tienes que pagarle adicionalmente una indemnización del 100% del valor de la hora extra. Eso es obligatorio. Si mi trabajador no está trabajando, está viendo Netflix, está en su correo, en su Facebook, haciendo cualquier cosa, pero que en realidad no está trabajando, allí te diría que no tienes por qué pagarle hora extra, porque debe estar trabajando. Tenlo muy en cuenta. Finalmente, hemos llegado al final de este segundo episodio del podcast y hoy día hemos aprendido lo que son las horas extras y todos los conceptos necesarios para que no tengas ningún problema con la SUNAFIL o con el Poder Judicial. Esto es lo que dice la ley, tenlo muy en cuenta. Entonces, no te olvides de suscribirte a mi canal, me encuentras como Carolina Fernández Guaita, abogada laboralista, y de estar atento a todos los videos que publicamos semana tras semana. No te olvides de acá, puedes aprender todo lo que es derecho laboral, recursos humanos, a cómo manejar las planillas y sobre todo los conceptos básicos para prevenir multas, para prevenir demandas si tú que eres trabajador, para conocer tus derechos laborales. Hasta pronto.